que pedirle al Señor que nos ayude a interiorizar su palabra para no solamente predicarla, sino vivirla. Que es difícil, una cosa es predicarla y otra es vivirla. Y en esa tarea estamos todos enfrascados. Qué interesante nos muestra, ¿verdad?, la palabra en ese libro del profeta Miqueas, que nos habla de la corrupción que existía desde aquellos tiempos en la religión del pueblo de Israel. Desde aquellos tiempos habían profetas o llamados profetas. Una cosa es ser profeta y otro es llamarse profeta, que estaban dispuestos a engañar, a hablar para complacer a la gente, para resolver su vida y no para hacer la tarea que Dios tiene que realizar por medio de nuestra vida. Y el profeta Miqueas fue duro con eso, porque el Señor puso palabra en él para que hablara duramente a su pueblo, a aquellos que estaban siendo engañados y a aquellos que engañaban, hablando de que no se iban a quedar sin castigo. Había que pagar consecuencias por ese pecado. Y es que hoy en nuestro tiempo, mi hermano, aquello pasó allá, pero hoy en nuestro tiempo nosotros nos pasa lo mismo. La tarea profética es una tarea difícil, es una tarea que cuesta sufrimiento. ¿Por qué? Porque está llamado a decir lo que Dios quiere que se diga en medio de su pueblo. Y sabe una cosa, la gente no le gusta, y cuando decimos la gente nos incluimos nosotros, no nos gusta que nos digan muchas veces la verdad. Nosotros nos gusta que nos hagan como los animalitos, coquiritas, y que nos digan lo que queremos oír. Y entonces, como dentro del pueblo de Dios existe también la corrupción, y como muchas veces nosotros por nuestro pecado nos dejamos arrastrar por ella, por eso es que es importante que nosotros estemos reunidos en el nombre del Señor, buscando, escuchando su palabra, leyendo, orando, estudiando, para que sea Él nuestro guía, para que Él sea quien nos inspire, para que Él sea el que nos remueva y nos ayude a cambiar. Pero nosotros los seres humanos, mis hermanos, nos gusta poner siempre nuestra confianza en algo que no es Dios, en alguien que no es Dios. ¿Cuántas veces el pueblo de Israel fue engañado por estos profetas que se levantaron falsos? Muchas veces. Pero no podemos decir que aquella gente solamente se han dejado engañar. Nosotros también. Se han levantado entre nosotros líderes y gente que uno cree que tiene una luz, que tiene un poder, que es místico, que es como nosotros decimos, que tiene carisma. Esa palabra. Se levanta entre nosotros un líder carismático y nos engaña. Y nosotros dejamos a Dios por seguir al líder. Y después entonces nos quejamos porque estamos sufriendo consecuencias de aquel que nos engañó, de aquel que nos hizo creer que estábamos viviendo en un momento nuevo, en aquel que se quiso hacer un Dios entre nosotros, aunque siempre decía que no. Y entonces, después nos ponemos bravos con Dios porque mira lo que estamos pasando. ¿Hasta cuándo, Señor, tú nos vas a tener pasando toda esta situación que estamos viviendo? Mis hermanos,
Pero si nosotros fuimos y somos los responsables, porque muchas veces nos hemos dejado engañar y todavía hay entre nosotros mucha gente que sigue ciego. El pueblo de Israel tuvo falsos profetas. En la iglesia se han levantado falsos profetas también. No estamos exentos, no vayan a pensar ustedes, porque nosotros muchas veces no, en la iglesia también se han levantado falsos profetas y se han levantado gente que nos han desviado del camino correcto y hemos querido seguir al hombre, al pastor, al ministro, al obispo, al reverendo. Y después cuando hemos visto que el reverendo ha fallado, hemos dicho, ay, mira, ahí que está. Mi hermano, porque lo dice muy claro Jesús en su palabra. Hoy Jesús es duro. Le dice a los discípulos, a aquellos que le estaban siguiendo, le dice que hagan caso de lo que les enseñan, porque su autoridad viene desde Moisés. No hagan lo que ellos dicen. No hagan lo que ellos hacen. No hagan lo que ellos hacen, mejor dicho. No hagan lo que ellos hacen, porque ellos dicen una cosa y entonces nosotros tenemos un dicho que en el pueblo que dice el cura dice, haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Haz lo que yo digo y no lo que yo hago. Pero nosotros, desgraciadamente, no escuchamos la enseñanza que nos da el Señor. Tenemos que inspirarnos en Él, porque muchas veces se levantan entre nosotros guías y personas que nos hacen sentir que nos están diciendo lo que queremos oír, y muchas veces somos engañados y otras veces nos gusta que nos engañen. Como dice un dicho que una novela dice, engáñame que me gusta. Hermanos, tenemos que tomar en serio el camino del Señor. Estamos llamados a buscar cada día más en su palabra, en su ejemplo, en todas esas cosas que Él nos enseña, para que podamos mantenernos firmes y fieles. ¿A quién? A Él. No podemos mantenernos firmes y fieles a otra cosa que no sea a Él, porque Él es el mismo ayer, hoy y siempre. ¿Quiénes cambiamos? Nosotros. Ahora usted podría decir, no, imagínate. Y entonces, ¿para qué estamos en la iglesia? Bueno, estamos en la iglesia porque es el lugar que Dios quiere sostener, mantener a través del tiempo y de la historia, para que nos sintamos familia, para relacionarnos unos con otros y relacionarnos con Dios. Pero tenemos que estar atentos. Tenemos que estar atentos, porque muchas veces, creyendo que estamos haciendo el bien, pudiéramos hacer el mal. Porque muy rápidamente, hermanos y hermanas, nos queremos convertir en maestros. Muy rápidamente nos queremos convertir en guías. Y no para enseñar lo que Dios quiere, sino lo que yo pienso y lo que yo creo. Por eso es importante, mis hermanos, el estudio bíblico. Por eso es muy importante el tiempo de discipulado, para compartir, para que el Señor se muestre, para que el Señor nos guíe, para que el Señor nos sostenga en el camino de la fe, para crecer juntos. Porque muchas veces la ignorancia, como dijo alguien, mata a los pueblos. Y ser ignorantes de la palabra de Dios nos mata.
tenemos que conocer la palabra de Dios, porque esa palabra nos renueva, nos refresca, nos fortalece, nos sostiene, nos pone alerta. Fíjense qué interesante. El Señor dice, no tenemos que llamar a nadie Padre, porque usted tiene un Padre, el Señor. Pero a veces nosotros como que nos volvemos así flojos y ponemos a cualquier persona delante de nosotros como el guía, como el que le damos un poder que no le toca, porque el poder tenemos que dárselo a Dios. Nosotros, mis hermanos, estamos viviendo una historia como pueblo. Muchos de nosotros hoy nos sentimos engañados, porque pusimos nuestra esperanza, pusimos nuestra fe, pusimos nuestra confianza en un hombre y ya el hombre no está. Y ahora estamos descubriendo cosas que no están muy bien. Y entonces, ¿cuántos se sienten defraudados? Pero ¿sabe qué es eso? Eso no es un problema con ese hombre, es un problema de nosotros. La culpa no es del hombre, la culpa es de nuestra. Porque siempre levantamos ídolos entre nosotros. Cuando usted levanta un ídolo en su vida que no es Dios, usted va a un fracaso. ¿Por qué hoy podemos sentir que la humanidad está en la situación que está? Porque siempre ha tenido una rebeldía de confiar plenamente en Dios. ¿Por qué podemos decir que hoy nosotros estamos como estamos? Porque hemos caído en el mismo pecado. En ese mismo pecado que cayó el pueblo de Israel y que hoy todavía tiene. En vez de entregarnos a Jesucristo, que nos por gracia, por misericordia, por amor, nos ha dado su vida para que por medio de él nosotros tengamos vida. En vez de aceptar el regalo maravilloso que él nos da sin pedirnos nada más que a cambio nuestra vida, nuestro amor, hemos levantado otro ídolo, otro líder, otro guía, que no es Cristo. Y mientras nuestro pueblo no reconozca, y la humanidad no reconozca, y la iglesia no reconozca que el único es Dios, estaremos nosotros sufriendo las mismas consecuencias que estamos sufriendo hoy. Sintiéndonos frustrados, sintiéndonos que nuestros sueños no se pueden realizar, sintiendo que nuestras familias se desvanecen, se separan, porque hemos puesto nuestro sueño en algo que no es Dios. Y no es poner el nombre de Dios en nuestros labios, en nuestra boca, sino ponerlo en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestra vida. Ese es un reto, no solamente para ustedes, sino para mí, continuamente. Que a veces me fallan las fuerzas también. Que a veces quiero oír lo que me gusta escuchar. Que a veces quiero hacer lo que me da la gana y no lo que quiere el Señor. Entonces sintamos la voz de Dios en esta mañana cada uno de nosotros. Sintámoslo con fuerza y rindámonos a su presencia. Y no solamente ríndete tú, ayuda a otros que aún andan con orgullo y ciegos. Ayúdalos también a encontrar el camino. El camino de entrega al Señor. Si no tiene dónde reunirse, si no tiene una familia de fe donde ir, invítalo. Y dígala, la nuestra no es perfecta,
tenemos una cosa segura. Estamos en la búsqueda del Dios vivo y verdadero cada día. Y oramos con fe para que podamos mostrar la gloria de Dios en medio de este pueblo que desfallece cada día su fuerza, su esperanza, por no encontrar la manera de humillarse ante Dios, porque dice el Señor, el que a sí mismo se humilla será engrandecido. Humillémonos, hermanos, delante del Señor, para que por medio de Él seamos levantados y sostenidos a su presencia. Y ese mismo Dios sea todo honor y gloria eternamente.